Bienvenidos a la clase de hoy. Gracias por seguir haciendo el esfuerzo por mantener este proceso de enseñanza-aprendizaje a pesar de las dificultades que todos ya sabemos que en algún momento podamos tener. Y bueno, reiterar que seguimos atentos al diálogo que se está realizando a raíz de las exigencias de los grupos que tienen tomada la universidad, especialmente en el campus central. En los últimos días, como ya se habrán dado cuenta, pues se ha avanzado bastante, diría yo, en esos puntos que están discutiéndose y ojalá todo termine pronto y en beneficio de la comunidad estudiantil. Cuando hablamos de comunidad estudiantil universitaria, pues hablamos de todos los estudiantes, y cuando hablamos de la comunidad universitaria, hablamos de estudiantes, trabajadores, tanto administrativos como docentes. Y bueno, repito, ojalá y esto termine pronto y con buenas noticias en bien de la universidad pública del país, que recuerden es la única que tenemos, y pues hay que defender que siempre sea pública. Eso no nos exime que sigamos esforzándonos en este camino por aprender, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, y reitero entonces el agradecimiento a ustedes que también hacen este esfuerzo. Bueno, pasemos a nuestra sección de anuncios. Les recuerdo que tenemos el reportaje que ustedes ya han venido trabajando seguramente, y pues la entrega está para finales de esta semana, y pues les ruego por favor que cumplan con eso en tiempo para que no tengan dificultades al momento de subir la tarea a la plataforma. Se está dando que algunos se están complicando con eso y han subido tareas con retraso, y por ende pues no van a tener ningún punteo. Con esto tienen que tener sumamente cuidado para que no les agarre el dedo a la puerta, como decimos en buen chapín, y pues háganlo con tiempo, tomen sus medidas precautorias y no estar corriendo a última hora. Más de alguna dificultad se podría presentar y podrían tener complicaciones con su punteo, con el registro de esa actividad, que recuerden está en el programa y vale 10 puntos ese reportaje que están trabajando. Ese es el primer anuncio. El siguiente anuncio es que les recuerdo, el examen parcial está a la fecha establecida en el programa, ya sea que esté abierta la universidad o no, pues el examen va en esa fecha por cualquier modalidad, ya sea, repito, que lo hagamos en el salón de clases, si es que ya se puede, y si no, pues utilizamos siempre la plataforma tecnológica para poder hacer esa prueba parcial, que es el primer examen con un valor de 15 puntos, como ustedes también ya saben. El tema para hoy, siguiendo con lo que establece nuestro programa y que pues tratamos de llevar ese orden en la medida de lo posible, pues vamos a platicar acerca de periodismo investigativo y específicamente lo que se hace en radio, que no es mucho, la verdad, al menos en nuestro país, pero pues vamos a platicar un poquito de eso, de periodismo de investigación en general y cómo se le trata en la radio. No quiero dejar pasar la noticia que para mí ha sido la de las últimas horas quizá, y es lo que sucedió en tribunales de justicia con la absolución del hijo y el hermano del presidente de la República de este caso que se le seguía allí en tribunales de justicia. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Lo cierto del caso es que pues es una nota que seguramente va a seguir dando de qué hablar en los próximos días. Ya se pronunció el presidente de la República, seguramente ustedes lo escucharon, y bueno, habrá que estar pendientes porque para algunos sí había delito y para otros pues dicen que sencillamente era una falta administrativa y que esto se utilizó con otros fines. En fin, ustedes sacarán sus mejores conclusiones al respecto. Acerca del periodismo de investigación, ¿qué podemos decir? Bueno, yo tengo una presentación que he preparado para que ustedes puedan pues seguir acá conmigo esta clase con este tema. Periodismo investigativo o periodismo de investigación, como se diga, cualquiera de las dos formas es correcta. Y pues para explicar esto, qué mejor que iniciar haciéndonos la pregunta: ¿qué es periodismo investigativo? Y bueno, para
algunos habrán algunas definiciones, para otros tendrán otros conceptos, otras definiciones. Yo pues les voy a explicar una que es la más práctica, es la que más se utiliza y sencillamente el periodismo de investigación, a diferencia del periodismo normal, del periodismo convencional, es aquel que va a ir tras las cosas que difícilmente algunos sectores quieren que se sepa. Es decir, que hay sectores en la sociedad que quieren que haya cosas que nunca se sepan, que se mantengan ocultas y que nunca salgan a la luz pública. El periodismo de investigación entonces va tras esas cosas que algunos prefieren mantener ocultas. Acá hay algunos conceptos y para algunos el periodismo indaga sobre el poder, otros señalan que se refiere a hechos que alguien trata de mantener ocultos, tal como le estaba explicando, y el periodismo investigativo es el trabajo coherente y sistemático de investigación tendiente a develar o mostrar una situación de interés para la población o un sector significativo de ella que permanecía oculta o no era evidente antes de su publicación. Ojo con esto último, no constituye la publicación simple de informaciones filtradas. ¿Qué es lo que tratamos de explicar con eso? Que el periodismo de investigación, aunque se basa, se alimenta de mucha información que se filtra, no es simplemente esas filtraciones. Eso que se nos filtra cuando hacemos periodismo de investigación hay que comprobarlo, ¿sí? Hay que establecer si realmente lo que nos están filtrando es cierto, es verídico, porque de lo contrario podemos incluso cometer algún delito en nuestro trabajo investigativo. Así que cuando ustedes ven que en los periódicos se publican investigaciones y se muestran las pruebas, un cheque, por ejemplo, una copia de un cheque, eso que se está publicando ahí debió haberse comprobado fehacientemente que ese cheque realmente existió en su original, que fue cambiado por la cantidad que dice allí, etcétera. Bueno, el periodismo de investigación tiene algunos objetivos, por supuesto que habrán más. Yo les explico algunos de los objetivos que persigue el periodismo de investigación. Aumentar y profundizar el conocimiento en diferentes ámbitos por parte de la ciudadanía, contribuir con nuevos antecedentes al debate nacional o internacional sobre temas relevantes para la sociedad, ampliar el acceso a la información y contribuir al fortalecimiento de la democracia. Estos dos últimos, el que dice ampliar el acceso a la información, de hecho se respalda actualmente con una ley que se aprobó hace algunos años en el Congreso de la República en el 2008, si no estoy mal, que trata sobre el acceso a la información. Antes era imposible, casi difícil poder accesar a la información de las instituciones públicas. Ahora con esta ley, el ciudadano, porque ojo, el acceso a la información no es solo para los periodistas, también es para todos los ciudadanos. Esta ley, repito, nos da esa ventaja de poder, por medio de la norma establecida, poder accesar a cierta información pública y los funcionarios, las autoridades de las entidades, por lo que exige esta ley, tienen que darnos la información. Hay plazos, por supuesto, para que eso se cumpla, pero si no se cumple, también tenemos otras armas, otras acciones que podemos interponer a manera de presionar para que se nos cumpla con esa información. Y lo último, contribuir al fortalecimiento de la democracia, pues no es más que lo que se ha visto en el país en los últimos tiempos. A raíz de investigaciones periodísticas se han develado sendos actos de corrupción y que algunos han llegado a sentencias ya en tribunales de justicia, y obviamente con eso se fortalece un sistema democrático en un país. Para que se dé el periodismo de investigación tienen que cumplirse ciertas condiciones básicas, es decir, vamos a diferenciar el periodismo convencional del periodismo de investigación porque se dan estas condiciones básicas. Primero, que la investigación tiene que ser el trabajo del reportero, del periodista, no de alguien más. Que el tema que vamos a investigar sea de interés social o razonablemente importante para un sector de la población. Es decir, yo no puedo hacer una investigación de algo que me afecte solo a mí como periodista, ¿sí? Tiene que ser algo que afecte a una gran cantidad de personas, a un buen número de pobladores de cierto sector, de cierta población, de cierta comunidad. Que haya personas o entidades que deseen mantener un secreto
o en secreto, mejor dicho, los asuntos que vamos a investigar. Mientras mayor es el interés de alguien por ocultar algo, mayor va a ser el interés del periodista por encontrar eso que están escondiendo y luego divulgarlo, ¿sí? Mientras más escondan algo, más tiene que ser el interés del periodista por ir hacia eso y divulgarlo. Y acá vemos algunos aspectos positivos y negativos del periodismo de investigación. Pues, no le vamos a dar lectura a todos para no detenernos mucho en este aspecto importante. Ustedes pues van a poder repasar esta clase cuantas veces lo deseen. Pero por mencionar algunos, en aspectos positivos, por ejemplo, dice es una motivación para coadyuvar en la transformación de la sociedad. Un aspecto negativo podría ser el exceso de interpretación del periodista, lo cual abre puertas a la tergiversación y a la manipulación, o por lo menos a la calificación de los hechos más allá del derecho a informar. O sea, hay una línea, hay un límite en cuanto a lo que estamos trabajando, en cuanto a lo que estamos investigando, porque si no podemos caer en este aspecto negativo. Otro aspecto positivo, por ejemplo, es que hay un aprovechamiento adecuado de las posibilidades abiertas al periodista con las nuevas tecnologías de la comunicación e información. Uno negativo puede ser la concepción antagónica de las relaciones entre él o la periodista con las fuentes y protagonista de los hechos. Y así, pues hay otros aspectos ahí, tanto positivos como negativos, que ustedes pueden repasar detenidamente. Características que tiene que tener el periodista que investiga en cualquier medio que se desempeñe, ya sea en la radio, en la televisión, en los medios escritos, en el periodismo digital, cualquiera que sea el medio, el periodista de investigación, el periodista que se dedica a investigar, debe tener estas características, estas cualidades. Primero, una buena capacidad de observación, ¿sí? Tenemos que ser muy meticulosos cuando investigamos. Por ende, una buena retentiva, ¿sí? Porque muchas veces no se nos va a permitir poder cargar una grabadora, poder cargar una videocámara, y tenemos que grabar en nuestro disco duro, en nuestro cerebro, todo lo que observemos, todo lo que escuchamos. Una buena memoria visual, ¿sí? ¿Verdad? Por lo mismo, una capacidad de previsión y planificación. El periodismo de investigación, tanto como el periodismo convencional, tiene que ser planificado. Es rara las veces en que vamos a improvisar, aunque podemos tener una buena capacidad de improvisación cuando así sea necesario. Ojo con la característica que sigue: discreción. El periodista que investiga tiene que ser muy discreto, sobre todo con la información que le están confiando las fuentes. Porque si él dice algo antes de concluir su investigación, probablemente todo lo que ha trabajado se le venga al traste, como decimos comúnmente. Disposición a trabajar en equipo. Esto es bien importante porque el periodismo de investigación, a diferencia del periodismo convencional, que es el día a día, muchas veces esto lleva más tiempo, es planificado, ¿sí? Entonces, el trabajo en equipo es fundamental. Los equipos de investigación en los medios, valga la redundancia, están conformados por varias personas. Es rara vez que alguien solo se dedique a hacer trabajo de investigación. Son por lo general 2, 3 o más personas las que hacen un equipo, y es el módulo de investigación de los medios de información. La última característica o condición es que tiene que tener el periodista ética, tiene que ser ético, ¿sí? Esto es bien importante. Acá entran los valores, la honestidad, la responsabilidad, la disciplina, la puntualidad y todo lo que ustedes consideren como aspectos éticos que tiene que tener el periodista. Y bueno, a grandes rasgos es lo que les puedo yo platicar acerca del periodismo de investigación. Recuerden la definición, esa es clave, ¿sí? Pregunta de examen, diría alguien por ahí. ¿Qué es periodismo de investigación? Solo mentalmente tienen que hacer la diferencia del periodismo convencional y agregar esos ingredientes que lo lleva el periodismo de investigación. Es investigar algo, sí, lo hace el periodismo convencional, investiga algo, sí, pero acá en el periodismo de investigación ese algo lo pretenden mantener escondido, oculto, y allí es donde llega el periodista para sacarlo a la luz pública. Algunos casos emblemáticos que han ocurrido en el país y que han sido motivo de
periodismo de investigación, pues yo me di a la tarea hace un par de años de hacer esta recopilación. Por supuesto que ya se quedó corta, hay otros hechos que sucedieron más adelante y que no van a aparecer en esta presentación, pero diríamos los más importantes y cuando comenzó el antes y el después, como yo le he llamado, a lo que pasó en el país, sobre todo con este tema de la CICIG, ¿verdad? Antes de 2015 y después de 2015, con las manifestaciones en la Plaza Central, con la caída del gobierno de entonces, del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidente Roxana Valdetti. Estos casos, muchos de estos fueron los que permitieron esa caída de ese gobierno, que pues están esperando ahí algunos casos y un par pues ya recibieron sentencia. El grupo denominado La Línea, ¿recuerdan ustedes a qué se refería ese caso? Pues bueno, era un grupo que operaba en las aduanas y pues lo que hacían, según la investigación, era traían contenedores, ¿verdad? Y los declaraban por menos de lo que tenían que declarar, por menos del valor que lo tenían que declarar, y por ende evitaban el pago millonario de impuestos que no llegaban al Estado. Otro tema importante, otro caso fue el famoso TCQ. ¿Recuerdan la concesión esta que se le dio a una empresa española de buena parte de la empresa portuaria Quetzal allá en el sur, y que también se descubrió que allí pues habían pues actos de corrupción con ese caso? Acá observan ustedes las portadas de los periódicos de ese tiempo, todavía aparece Siglo XXI allí como un importante medio que pues daban difusión a estos hechos de corrupción que, repito, salieron a la luz pública gracias a investigaciones periodísticas. Otro caso, recuerdan ustedes, en el 2016, que fue descubierto obviamente por la CICIG y el MP, que tuvo su origen en las diligencias judiciales que se hicieron luego del caso La Línea. Pues hubo allanamientos, escuchas telefónicas que permitieron detectar que en realidad trataban de una organización criminal que llegaba hasta los entonces presidente y vicepresidente Roxana Valdetti. Bueno, estamos hablando del mismo caso de caso TCQ de la portuaria Quetzal. Y bueno, pensábamos que no habría más y apenas era el inicio de todos estos casos de corrupción. El caso que se hizo público un 20 de mayo de 2015, el MP y la CICIG nuevamente involucrados con capturas allí de directivos y personas externas, el caso de el IX, el famoso caso X-Pisa. Esto, aparte de que había mucha plata ahí anómala en actos de corrupción, pues sí fue duro enterarse que hubo gente incluso que falleció porque no le hicieron bien o fue de mala calidad la diálisis que se le practicaron producto de ese hecho de corrupción que afectó a decenas de pacientes renales en ese tiempo. Y bueno, otro caso también relacionado con el IX se le llamó el caso Ix-Chiquimula, que consistió en el descubrimiento a raíz de esta investigación periodística de que en este departamento el exdiputado Baudilio Ichos, por cierto, a un prófugo de la justicia, le alquilaba, le arrendaba inmuebles al IX por precios sobrevalorados. Y entonces ahí pues descubrieron que habían irregularidades en esos arrendamientos, y ese caso tiene huyendo aún, repito, al exdiputado Baudilio Ichos. Y bueno, la vicepresidente Roxana Valdetti fue señalada por la Fiscalía de haber utilizado su poder político para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del lago. Estamos hablando del lago de Amatitlán. Se recuerdan ustedes del famoso caso Agüita Mágica, pues de eso estamos hablando. El valor, imagínense ustedes, 138 casi millones de quetzales a una empresa de origen israelí. Ese caso, por cierto, es el único que ha llegado a sentencia ahí en tribunales, si no estoy mal, y pues causó revuelo, causó escándalo. ¿Quién no va a olvidar a la ex vicepresidente subida en una lancha allí en el lago de Amatitlán y pues asegurando que dentro de muy poco pues se podrían comer las famosas mojarras de
ese lago. Ya sabemos en qué terminó todo. Y bueno, en este caso que vean hace pues un par de días de lo que estábamos platicando, la sentencia allí, la absolución a los señores Morales, ¿verdad? El famoso caso de las canastas navideñas en el registro de la propiedad y que también se vincula con plazas fantasmas, otra investigación periodística. Y hablando de plazas fantasmas, también se pusieron de moda a raíz de estas investigaciones, bueno, ya eran una moda, pero que salieran a la luz pública fue a través de estas investigaciones en el Congreso de la República, pues varios expresidentes sindicados por estos casos de plazas fantasmas, desde Pedro Muadi, Aristides Crespo, en fin, el Congreso de la República no se podía quedar atrás. Luego, el famoso caso Odebrecht, esta empresa brasileña involucrada en sendos actos de corrupción en América Latina, casi en todos los países, acusada de sobornar a pues, gobiernos, a funcionarios de gobiernos con el fin de que le concesionaran obras de infraestructura, sobre todo proyectos de carreteras, y en nuestro país pues también esto fue un escándalo, y la prueba reina, como se le llama, pues es la carretera al sur, que está a medias y que no se puede tocar porque constituye justamente eso, la prueba reina de este famoso caso. Y aquí más del caso Odebrecht, aparecen los montos de cuánto es lo que supuestamente se dio en comisiones, se señala al ex viceministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, prófugo también de la justicia, y por ende al expresidente Otto Pérez y Roxana Valdetti. Y ahí pensábamos que por fin todo terminaba, pero oh sorpresa, seguían los escándalos. La ex vicepresidente Valdetti y el exministro de Gobernación señalados de conspirar para distribuir 5 o más kilogramos de cocaína, imagínense ustedes, con la intención y conocimiento que la droga sería ingresada ilegalmente a los Estados Unidos. Y bueno, salió el comunicado de prensa de la embajada gringa, donde Roxana Valdetti y Mauricio López Bonilla pues eran acusados por narcotráfico, porque no se le puede llamar de otra manera, y se dice que cuando ellos terminen sus juicios acá en el país, que imagínense cuándo irá a ser, pues van a tener que ser reclamados también por la justicia de Estados Unidos. Y pues ahí entenderán ustedes por qué muchas veces el retraso malicioso en los casos donde están involucradas estas personas. Y bueno, hasta aquí algunos de los casos que su servidor ha recopilado, pero hay muchos más. Ustedes pueden hacer el ejercicio porque después de todo esto siguieron saliendo muchos más casos a la luz pública, que vale la pena también que ustedes los pues logren investigar y que se den una idea de qué es lo que siguió pasando en el país a raíz de casos de corrupción. Algunas lecturas que yo les puedo sugerir en donde podemos darnos cuenta de cómo se ha realizado las investigaciones periodísticas y bueno, quiénes son los que se han dedicado a este tipo de trabajos. Pues aquí van algunas que también yo he recopilado. Quiero hacer la salvedad que de los casos que hablamos anteriormente fueron publicados todos en medios escritos. La televisión les dio seguimiento, la radio obviamente les dio seguimiento, pero fueron los medios escritos los que marcaron la pauta, el periódico sobre todo y algunos medios digitales que pues estuvieron a la cabeza de esas investigaciones periodísticas. Lecturas sugeridas, bueno, comencemos por esta que para mí es algo que todo periodista, todo comunicador social tiene que leer, sobre todo si se quiere dedicar algún día a esto del periodismo. ¿Quién mató al obispo? Es el primer libro que se escribió acerca de la muerte de Monseñor Juan José Gerardi Conedera. Pues fue asesinado, ustedes recuerdan, en 1998, y esta es una versión que se da acerca de el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi Conedera. Y bueno, comencemos por esa lectura. Sobre el mismo tema también hay otra lectura que les recomiendo y tiene que ver con este asesinato, pero acá cambia porque dan otra versión de ese hecho. Se llama El arte del asesinato político. El autor es Francisco Goldman. Acá hay otra versión de ese mismo caso para que vean que se ha escrito bastante, y estas han sido pues obviamente sendas investigaciones
periodísticas las que pues se han realizado. Esta es de Julie López, una valiente periodista guatemalteca que se ha dedicado también a realizar investigaciones de temas de narcotráfico, por ejemplo. Gerard y muerte en el vecindario de Dios, así se llama este libro. Julie López también ha realizado otras investigaciones. El Chapo Guzmán, la escala en Guatemala, es una investigación de ella y trata sobre cuando el Chapo Guzmán fue capturado acá en Guatemala, justamente por una tropa encabezada por el expresidente Otto Pérez Molina y entregado a las autoridades de México en la frontera con ese país. Este libro es bien importante y recomendado también para ustedes. El autor es Lafayette Fernández y se llama Crimen de Estado, el caso Parlacén. Aunque trata eminentemente de la muerte de los diputados al Parlacén, los diputados salvadoreños, recuerdan ustedes, acá también le dan un buen apartado a lo que sucedió en la granja penal Pavón con la muerte de los reos allí, famosa la operación Pavo Real, recuerdan ustedes. ¿Y por qué se lo recomiendo? Porque obviamente en ese tiempo quien era el director de las cárceles, de presidios, era quien es hoy el presidente de la República, el señor Alejandro Yamatei. Y para que se den una idea de, según esta investigación, qué fue lo que pasó, cuáles fueron las motivaciones para esos crímenes de Estado, como dice acá, pues lean este libro de Lafayette Fernández. Y bueno, otros más que pues no me voy a detener mucho por cuestión de tiempo, pero que también pueden considerarse como investigaciones periodísticas. El expresidente Jorge Serrano Elías, que le ha dado por escribir en los últimos tiempos, escribió esto que se llama La Guayaba tiene dueño, el secuestro del Estado de Guatemala. También escribió este otro que se llama El desmadre tiene nombre, que más o menos es en la misma línea los dos libros. Este en particular del exministro de Finanzas Juan Alberto Fuentes Knight se llama Rendición de Cuentas y es bien importante porque acá él describe cómo cuando él fue ministro de Finanzas se le presionaba, se le coaccionaba casi de esa forma en el Congreso de la República. Recordemos, esto fue en el gobierno de la UNE y el Congreso prácticamente buena parte la dominaba el Partido Patriota. La ex vicepresidenta Roxana Valdetti estaba, y si no estoy mal, era la presidenta de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República, y el exministro Fuentes Knight, exministro de Finanzas, cuenta algunos detalles de la forma como se les presionaba, se les forzaba a que realizaran transferencias en el Ministerio de Finanzas, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, en fin. Es recomendadísimo también esta lectura. Y bueno, pasemos a investigaciones internacionales. No tan lejos, en México existen buenas periodistas o buenos periodistas de investigación, pero yo me quedo con Lidia Cacho. Lidia Cacho es una periodista también muy aguerrida que se ha dedicado no solo a la defensa de los derechos humanos, especialmente de la gente que sufre algún tipo de vejamen, como los menores de edad que son abusados, que son objeto de pornografía infantil. En fin, ella se ha dedicado a hacer esta investigación. Los demonios del Edén es un libro que habla sobre una red de pederastía en el Caribe mexicano, que era dirigida por gente de origen árabe, que tenían negocios ahí de maquilas y todo eso, pero que era solo fachada. El verdadero negocio estaba en la pornografía infantil. Ella hace esa investigación, los pone en evidencia y pues da con esa red que varios son capturados, pero ella sufre persecución, si no estoy mal, la secuestran también por esa investigación, en fin, así le ha tocado a Lidia Cacho. Este otro libro también es de ella, se llama Esclavas del Poder y también trata sobre la forma como son explotadas las mujeres en muchas formas allí, sobre todo en México. Y bueno, para concluir o casi concluir este tema, les dejo con esta frase. El periodista de investigación es a menudo indispensable para el bienestar de la sociedad, pero solo si sabe cuándo dejar de investigar. Eso lo dijo Theodore Roosevelt. Y bueno, hay que tomar en cuenta también esa recomendación porque muchas veces es un trabajo que lleva sus riesgos. ¿Qué se ha hecho acá en Guatemala en torno a periodismo de investigación? Bueno, realmente no se ha hecho en radio, la verdad es que no se ha hecho tanto en cuanto a periodismo de investigación.
¿Y por qué? Porque la radio está con el día a día, está con la presión de los anunciantes, en fin, no hay tiempo realmente para este tipo de trabajos de investigación, aunque algunos pues hacen su esfuerzo. Se ha hecho algo en televisión y por eso es el ejemplo que yo les voy a poner, un ejemplo nacional que fácilmente pudo adaptarse o fácilmente pudo hacerse también para radio. El trabajo fue realizado por periodistas del noticiero Guatevisión y trata sobre la forma como en la granja Pavón, donde hay reos ya sentenciados, pues no hay ley, no hay control y ingresa de todo tipo de artículos prohibidos obviamente a una cárcel que no debiera de darse. Así que los dejo con este reportaje y luego ya concluimos definitivamente la clase. A 17 kilómetros al oriente del centro de la ciudad se encuentra una comunidad como cualquier otra de los suburbios, con calles de terracería y drenajes a flor de tierra. Los vecinos tienen que acarrear agua ante la falta de los servicios más básicos. Aquí se ve a las mujeres junto a sus hijos mientras lavan ropa y de las casas sale el olor a leña. Así es el ambiente cotidiano en el asentamiento San Francisco Pavón en Fraijanes, donde la sonrisa y la alegría permanecen en el rostro de los vecinos, pero un secreto altera sus vidas casi a diario. Aquí casi con la mayoría como que fuéramos familia todos. Los vecinos recordaron que habitan aquí desde el 1950, después de que sus padres, que trabajaban como sirvientes para una familia germana de apellido Pavón, recibieran las tierras que el gobierno de Jorge Ubico les expropió a los alemanes. Sus antepasados recibieron 18 manzanas para cultivar, pero por el aumento de las familias se dividieron los terrenos de 20 por 20 metros con el decreto 9-2012. En el asentamiento residen 252 familias, entre quienes hay 450 mayores de edad y 250 adolescentes, pero ni San Francisco de Asís, su santo patrón y cuya fiesta titular celebra cada 4 de octubre, los ha librado del sufrimiento. Más que todo, que necesitamos el agua y los drenajes, porque es lo que más nos sirve aquí a nosotros también. Estamos a 17 kilómetros de la ciudad capital, que estamos a 2 kilómetros de donde vivía antes el vicepresidente Yafet Cabrera, ¿verdad? A menos de 2 kilómetros. Y ahora pues, mire cómo estamos, en nada. Las calles de tierra, no tenemos agua, no tenemos nada. También les afecta el mal olor y los zancudos que proliferan en los desagües, donde transcurren las aguas negras de los residenciales aledaños y de los centros carcelarios de Fraijanes, y como paradoja de los tiempos modernos, carecen de señal de telefonía celular y para cualquier emergencia deben de salir a 1 kilómetro para comunicarse. Prácticamente los que están adentro de la cárcel tienen señal y nosotros que estamos fuera, que somos vecinos que necesitamos el servicio, no tenemos servicio porque los teléfonos están bloqueados, ¿verdad? Pero uno de los problemas más grandes de estos vecinos es la inseguridad. Por los callejones de la comunidad ingresan extraños para llevar objetos ilícitos hacia los centros carcelarios de Fraijanes. Por eso San Francisco es una zona para el trasiego y el fraude.
la seguridad la hacemos nosotros, los vecinos en sí. No tenemos ninguna seguridad de parte de la PNC ni de la policía del sistema penitenciario, nada. Nosotros hacemos el trabajo de seguridad a través de que alguno mira que alguien va a pasar con lo que son cosas prohibidas para los internos allá adentro, nos reunimos, vamos y nos ponemos nosotros de acuerdo. Esta es la única malla que divide a los vecinos del asentamiento San Francisco Pavón con los reos de la granja penal Pavón, Pavoncito, Frejanes 1 y Frejanes 2. Así como el grupo de Sin Reservas tuvo acceso a este lugar, se presume que ingresan los ilícitos a estos centros carcelarios. Por este camino los vecinos han visto a agentes del sistema penitenciario e incluso elementos del ejército pasar cargamentos de bebidas alcohólicas, televisores, microondas, refrigeradoras, drogas e incluso armas de fuego. Nosotros hemos tenido ese problema de que nosotros miramos cada requisa, la requisa que viene, al día siguiente vienen 5 o 7 taxis para adentro. Hay personas que, pongámosle, nos han amenazado, han venido a amenazarnos, han venido a extorsionarnos, han venido a decirnos un montón, para que nosotros no nos metamos hasta ese punto. Sería algo más intenso entrar en esa profundidad, porque usted sabe que nosotros, así como estamos aquí como vecinos, nos arriesgamos, nos exponemos, porque nos los han dicho, ¿verdad? Los mismos policías que nosotros hemos topado, que llevan cargas para adentro de licor, de droga, de televisiones, de computadoras, de teléfonos, de todo, ¿verdad? Ellos tienen allá una garita, pero aquí está libre. En el recorrido que hicimos en ningún momento encontramos agentes de seguridad, pero pudimos confirmar la forma tan sencilla en que ingresan al interior de estos centros carcelarios. Al caminar por los alrededores de las prisiones observamos caminos ya formados, entre un área boscosa y lo más grave, la decadencia de la seguridad. En la actualización al último mes es de 3.460 elementos. De estos 525 son mujeres, pero algo importante, de estos 3.460 se divide en este caso en 2 grupos, el 50% es el que está vigente en funciones y el otro porcentaje se encuentra en descanso, ya que son turnos de 8x8. Al hablar de la mitad, de 3.460, esta cantidad de elementos está designada según necesidades a nivel nacional en los 21 penales. Obviamente hay un aspecto de carencia recurso humano versus población reclusa, el cual se suple con el apoyo que brinda el Ministerio de Gobernación en el acompañamiento de la entidad hermana de Policía Nacional Civil para acuerpar no solamente operativos, traslados y algunos aspectos de prevención externa a estos centros de detención, y también el apoyo que nos brinda el Ejército de Guatemala en la custodia perimetral externa. Aquí traen una cama, el taxi es el 13285. Es el que trae las cosas. No, hombre, andate para tu casa, hombre, andate para tu casa. Y estos son los policías. Estos son los policías que están entrando las cosas y estas personas aquí los están deteniendo. Entonces, estos son los policías que están entrando las cosas y que entran las cosas para abajo. Tomen, agarren la cara, volteame a ver, hijo de la gran puta, que vas a ver. Ay, hijo de la gran puta, ya te tengo agarrado, maldito. Ahí vas a ver, ¡ah! Ya se cayó, agárrate, hijo de puta. Agárrenlo ahí, agárrenlo. Agárrenlo, hijo de puta.
Pocos metros más adelante nos sorprendió un camino que guiaba directamente a una de las torretas de seguridad perimetrales. Es evidente que este camino es bastante transitado. Nuestro camarógrafo, el primero en llegar a esta área prohibida, tuvo una oportunidad como pocos. Esta es la manera que pensamos que entran los ilícitos hacia los centros preventivos. Pavón, Pavoncito, Fraijanes 1 y Fraijanes 2. A mis espaldas, una torre de control, control. Fotografías que obtuvimos de testigos muestran a agentes del sistema penitenciario sacar de un taxi utensilios que no pueden ser identificados. Luego, de forma sospechosa, se dirigen hacia el mismo camino que recorrimos e ingresan al interior de las cárceles de Fraijanes, donde guardan prisión 4.628 reos. En este video se observa a 3 soldados en la comunidad que sortean un cerco con una carga desconocida. Los vecinos aseguran que llevaban licor. Se entiende que una perimetría penitenciaria debe tener determinados efectos de contención físico o de monitoreo perenne, ya sea física o no física. El nivel de contención perimetral los poseen los centros de detención. Al hablar de física, pues obviamente estamos hablando a nivel muy general, es el tema de perimetría, con algunas mallas en algunos centros penales que poseen mallas electrificadas, otros tienen muros de contención, otros que no tienen estas estructuras tienen lo que es la participación de apoyo de entidades de acompañamiento como es el Ejército de Guatemala. Por esta razón, los vecinos del asentamiento se encuentran atemorizados e indignados, ya que durante años han atestiguado estos actos ilegales que las autoridades no han resuelto, mientras la zona permanece sin resguardo. Pero los pobladores del asentamiento exigen al menos un muro de concreto que pueda separarlos de los reos y sentirse más seguros. El tema de la denuncia, datos precisos que permitan también generar acciones o que se ubiquen puntos estratégicos que actualmente puede que estén en proceso o aún no han llegado de manera formal como denuncia, hacerlas llegar al sistema penitenciario y se buscan las acciones inmediatas. Bueno, pues prácticamente es un reportaje, se le puede catalogar como periodismo de investigación. Fue realizado, repito, en el medio Guatevisión para un programa que transmitía este tipo de trabajos de periodismo investigativo. De allí realmente es muy poco lo que se ha hecho en televisión. Por ahí han surgido algunos programas en canales de televisión abierta que tratan de hacer periodismo de investigación. Algunos de los temas que han presentado pues sí están en esa categoría, otros se quedan en el puro sensacionalismo. Y bueno, en radio, repito, realmente ha sido muy poco lo que se ha hecho en el país. Fuera de nuestras fronteras pues seguramente sí se hace periodismo de investigación por las razones que ya indiqué. No hay un equipo directamente para periodismo de investigación. Todos los reporteros de radios de noticias andan con el diario vivir, con la noticia del día a día, y para dedicarse a esto realmente se necesita tiempo y muchas veces pues los dueños de los medios o quienes dirigen los medios de noticias pues no contemplan ese tiempo. Así que, repito, es un tanto difícil, no se hace mucho. No quiere decir que no se pueda realizar, por supuesto que se puede realizar, y esa es la invitación a ustedes para que conforme vayan
adentrándose en esto, a quienes les guste y a quienes piensen dedicarse a esto, pues se dediquen a hacer periodismo de investigación en radio. Bueno, para ir terminando la clase del día de hoy, les quiero reiterar que por favor estén atentos a la plataforma. Repito, pues poco a poco se va viendo una luz al final del túnel y esperamos que pronto la situación se normalice en nuestra querida Universidad de San Carlos. Mientras tanto, seguimos haciendo estos esfuerzos que quizá no es lo óptimo, pero es lo que tenemos y gracias a ustedes por aprovecharlo. Reiterarles las fechas de entrega del reportaje informativo que están trabajando, cumplan al pie de la letra con lo que dice la guía, sobre todo con los tiempos y los pasos que tienen que seguir, la fecha y hora que tienen que subir el trabajo, obviamente eso es fundamental, y la otra semana pues será el examen parcial, ya sea en el salón de clases, ya sea a través de la plataforma virtual. Lo que sí es cierto es que la fecha ya está debidamente programada y esa por instrucciones de las autoridades superiores de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, pues no se puede cambiar. Muchas gracias y como siempre leo sus comentarios ahí abajito, de donde ponga, donde está la clase en la plataforma, está el espacio para comentarios, opiniones acerca de el tema que abordamos el día de hoy o lo que quieran platicarme acerca de estas experiencias. Gracias a quienes se toman la molestia de dejar ahí su comentario. Me sirve también para ver quiénes están pues atentos a estas clases y a los temas respectivos. Seguimos al tanto. Que estén bien.